Bienvenidos, queridos oyentes. Espero estén teniendo una noche calmada, seguros detrás de las ventanas iluminadas de sus hogares. Pero, ¿alguna vez han considerado cómo sería pasear por un panteón a la luz de la luna? Los panteones son lugares llenos de historias y secretos silenciados. A esta historia la llamo el susurro de las lápidas. En la Ciudad de México existe un viejo panteón que ha sido testigo de la historia de la ciudad por siglos. Muchos de los habitantes de la ciudad prefieren evitarlo, especialmente después de caer el sol. Sin embargo, había un hombre, un guardia de seguridad llamado Benjamín, que pasaba todas sus noches vigilando el panteón. Una noche, mientras realizaba su ronda, Benjamín comenzó a oír susurros, buscando el origen del sonido, pero no encontró nada fuera de lo común. Convencido de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, decidió ignorarlo y continuar con su trabajo. Pero noche tras noche, los susurros continuaron, volviéndose cada vez más claros y persistentes. Benjamín no podía entender las palabras, pero podía sentir la tristeza y la angustia en las voces. En lugar de asustarse, sintió una extraña conexión con estas voces perdidas, un deseo de ayudarlas. Un día, decidido a descubrir la verdad, Benjamín siguió los susurros hasta una lápida vieja y desgastada, casi olvidada en un rincón del panteón. La lápida pertenecía a una joven que había muerto hace muchos años en circunstancias trágicas. Empezó a visitar la tumba regularmente, llevando flores y hablando con la joven como si aún estuviera viva. Así, Benjamín comenzó un ritual, visitando la tumba de la joven con regularidad. Le llevaba flores frescas, rezaba por su alma y a veces simplemente se sentaba junto a su lápida y hablaba en voz baja, contándole sobre su día y las trivialidades de la vida. Con el paso del tiempo, el panteón ya no se sentía como un lugar lúgubre, sino como un refugio tranquilo, un enlace con la historia y las vidas que alguna vez llenaron la ciudad. Los susurros habían desaparecido por completo, y en su lugar, Benjamín sentía una quietud y una paz que nunca había experimentado. Un día, tras años de su fiel ritual, Benjamín no apareció. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El panteón volvió a quedarse solo. Benjamín había fallecido de viejo, en su cama. Su cuerpo encontrándose finalmente con el reposo que su espíritu había hallado hacía tiempo en aquel panteón. El panteón volvió a su silencio perpetuo. Las lápidas y las tumbas volvieron a ser solo testimonios mudos de quienes una vez caminaron sobre la tierra. Pero si uno escucha atentamente, algunos dicen que se pueden oír susurros de gratitud por aquel guardia de seguridad que recordó a los olvidados. Y aquí, queridos oyentes, concluimos nuestra inquietante historia de la noche, el susurro de las lápidas, la historia de Benjamín y su vínculo con el viejo panteón. Esta historia la escuché por ahí, creo que le pasó al amigo de un amigo. Espero hayan disfrutado de esta historia. Todos llevamos nuestras propias lápidas, nuestros propios miedos y pesares, pero también todos necesitamos ser recordados, ser reconocidos. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda a Benjamín. Recuerda que a veces el miedo no es más que un deseo no expresado de ser escuchado, y que la soledad puede ser aplacada simplemente al recordar, al ser recordado. Buenas noches, queridos oyentes, y hasta la próxima historia.